estamos con Clipman remedando. En su momento habíamos hecho algo parecido con la fuga del departamento de la Federal, ¿no? Ahora es trenes. Trencitos. ¿De qué va Clipman esta historia? Vamos a contar el proyecto que tiene el secretario Kogan. Jorge Kogan es el secretario de Transporte, para perjudicar un poco más a los usuarios y beneficiar a las empresas concesionarias de transporte. Mira, tenía numeradas 5 o 6 cosas para comentar. Te voy a empezar por la última, es la sexta, y que es, por ejemplo, simplemente, ahora un poco para ordenar, ¿no? Vamos con 2 o 3 números y después con cómo se van a ver perjudicados los usuarios, como te decía antes. Por ejemplo, TVA, que es Trenes Buenos Aires, entre el año 2002 y el 2005 el concesionario tenía que pagar un canon en total en esos 3 años de 34,5 millones de pesos. Kogan acaba de elevarle la propuesta al Ministerio de Economía para que ese dinero se pague a partir del 2005, es decir, cuando debía finalizar, sí. pero en 173 cuotas iguales y sin intereses. Tienen tarjeta los tipos. Es decir, durante 15 años. Es decir, en vez de pagar 11,5 millones de pesos durante los 3 años, pagar $200.000 anuales, justamente por 15 años, y no pagar nunca más canon. Es decir, tenían que pagar durante 14 años consecutivos, bueno, y no hacerlo. Esto lo acaba de elevar la propuesta al Ministerio de Economía. ¿Y este súbito amor de Kogan por lo ferroviario, a qué obedece? Sabes que viene de hace tiempo. Hoy sale una nota muy interesante en página 12. Ya Marcelo el otro día había contado su pasado de funcionario del proceso militar durante la dictadura de Videla. Y, por ejemplo, hoy sale con algunas precisiones, te decía en página 12, por ejemplo, que él era el encargado justamente del área de los trenes, de transporte también durante la dictadura. Fue el encargado, es decir, cuando los trenes eran del Estado, fue el encargado durante la era menemista de privatizar los trenes. Y también durante la dictadura fue director de Aerolíneas Argentinas, cuando era estatal y decían que funcionaba muy mal, y el gobierno de Carlos Menem durante su gestión también lo privatizó Aerolíneas Argentinas. Además de este tema del canon, que es mucho dinero que se le va a regalar a las empresas, propuso otras barbaridades, podríamos decir, o como decía Claudio Martínez hoy, el último chiste de Kogan. Vamos a ver la primera placa, que es el tiempo de recorrido que por el contrato actual deben cumplir los trenes. Y te voy a poner en sus distintos ramales. Te voy a poner 3 o 4 ejemplos nada más. Ahí lo estamos viendo. Muchos. Moreno Mercedes. Claro, el contrato actual dice que lo tiene que hacer ese recorrido Moreno Mercedes en 70 minutos. La propuesta de Kogan es que ahora lo hagan en 80 minutos. Es decir, que demore más en llegar. En vez de tener trenes más rápidos, más cómodos, más eficientes, bueno, son trenes es más bucólico, lentos. Uno viaja con más tiempo, puede mirar más el paisaje. 11 Moreno, por ejemplo, un ramal muy utilizado, actualmente lo debería hacer en 49 minutos y está propuesto en 54 minutos. Merlo Lobo, otro ramal, se hace en 83 minutos, proponen 91 minutos, y el ramal Retiro Tigre, que está pautado en 43 minutos, propone, las modificaciones que propone para el 2000, que ya está acordado con las empresas, realizarlo en 47 minutos. En la segunda placa es la cantidad de trenes que por el contrato actual tienen que prestar servicios. Por ejemplo, también hay varios... Ahora, vos me decías una cosa, que la extensión de los horarios de los recorridos de los trenes obedece en realidad a otra cosa. Vos sabés que... no al interés por el paisaje por parte de Kogan, sino a evitar las multas que las empresas tendrían que estar pagando por parte de los organismos reguladores. Esta investigación, te cuento, digamos, hay un fuerte cuestionamiento de varios diputados de la Alianza, tanto del Frepaso como del radicalismo. Están encabezados por la diputada Graciela Ocaño y el diputado Vago, que son los que llevaron adelante, digamos, esta investigación, y hoy acaban de entrevistarse con funcionarios del Ministerio de Economía para pedirle, y con el jefe de gabinete Colombo, para pedir que por favor el presidente no firme esta barbaridad. Y entonces le hago esta pregunta, pero ¿por qué? Digo, porque ¿quién se va a meter a joder con los minutos? ¿Por qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué finalidad?
Y entonces me muestran una serie de penalidades que actualmente están pagando las empresas por no cumplir lo estipulado en el contrato. El contrato dice, por ejemplo, bueno, como decíamos antes, damos un solo ejemplo, Moreno Mercedes en 70 minutos y ellos proponen 80. ¿Por qué? Porque actualmente lo hacen 80 minutos y por eso están pagando una multa anual de más de casi $100.000 anual, justamente por no cumplir con eso. Con eso se liberan de las multas. Exactamente. Además, las nuevas modificaciones de Kogan, ¿qué es lo que hace? Después de los 10 años, dice el nuevo texto, si las empresas cumplen con el contrato, automáticamente se les renueva. Entonces, ¿qué es? Mientras bajamos las exigencias para que se cumplen, no se los multen, sí, claro, y así lo tienen a perpetuidad, ¿no es cierto? Lo mismo decíamos en la segunda placa, que son la cantidad de trenes que tienen que despachar las empresas, ¿no? Por ejemplo, en los días hábiles durante el año, el ramal Retiro Tigre tiene 230 actualmente por contrato, 230 trenes. Bueno, ahora los autorizan 217, los sábados, los domingos 114. Pero van bajando la exigencia las empresas de trenes para que no puedan ser multadas, digamos. Es más claro e imposible. Y lo mismo, y si querés lo último, es la tercera placa. Y esto es, digamos, lo poco que los funcionarios piensan en los usuarios del transporte, que también esta nueva renegociación va a elevar la tarifa a lo largo del año en un 56%. Es decir, se va a pagar más por un peor servicio. En la tercera placa, te decía, es el tamaño de la formación, es decir, la cantidad de vagones que forman el convoy, ¿sí? Ah, bajan la cantidad de vagones también. Exactamente. 11 Moreno de 9 coches a 6. 11 Castelar también de 9 coches a 6, o sea, ahí todo el mundo colgado. Es decir, digamos, cada vez más apilados, cada vez viajando peor. Un encanto, Kogan, ¿eh? ¿Lombardo bien, Clipan? Te manda saludos también. Ah, te agradezco mucho. ¿Necesita alguna frase más fuera de contexto, Lombardo? Se la podemos hacer en un segundo, ¿eh? Clipan. No vituperes a Lombardo. Listo.